un ratito a ver si se une alguien más. Y ahí comenzamos. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, profe. Sí, se escucha, sí. Buenísimo. A ver, esperamos un ratito a ver si se une alguien más. Y ahí comenzamos. Voy a abrir acá una aplicación. Mm, Tengan a mano, vamos a resolver las actividades de la clase pasada. Y también vamos, bueno, o sea, vamos a resolver las actividades y vamos a ver la última parte de la unidad 2 que nos falta. Que es lo que yo les pasé hoy. ¿Sí? Así que, a ver, ya está grabando. Sí. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver las actividades de la semana pasada, las 4 actividades, ¿sí? No sé si la llegaron a hacer o no, si no, bueno, igualmente van a tener ahora, digamos, los pasos. Yo le hice en GeoGebra, obviamente, para poder mostrarles, así que igualmente en el papel, digamos, sería básicamente lo mismo. Con alguna imprecisión seguramente quedaría el papel, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar ya. Em, Vamos a comenzar con la actividad uno, digamos, que era de la semana pasada, ¿sí? La actividad uno que decía, construir la homología dada por el centro, eje y un par de puntos correspondientes, ¿sí? Yo tengo por acá la actividad, yo ya la tengo resuelta, entonces simplemente vamos a seguir el protocolo de construcción. Vamos a ir a donde ustedes tenían en el que yo les pasé, de hecho, hasta acá, digamos, ¿sí? Entonces lo que había que hacer era eh, completar esa figura, digamos, con la homóloga, digamos, ¿sí? O sea, encontrar la figura homóloga, ¿sí? Esta es bastante sencilla, digamos, la actividad porque está dado el eje, el centro, la figura, obviamente, y dos puntos homólogos, ¿sí? El que le corresponde a A y el que le corresponde a C, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente encontrar el punto correspondiente a B, ¿sí? Yo igualmente cuando resolví también no encontré las rectas límites, ¿sí? Entonces ya queda completo, ¿sí? Ese es el eje. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar los puntos correspondientes cuando ya tenemos estos elementos que dijimos, el centro, el eje, la figura obviamente, y dos puntos homólogos, ¿sí? Teniendo un punto homólogo ya sería suficiente, ¿sí? O sea, si yo tuviera solamente A', por ejemplo, ya sería suficiente,
¿sí? ¿Por qué ya sería suficiente? Porque cuando yo trazo, fíjense, tengo que trazar la recta AC y corta al eje E en un punto que ahí se llama punto G, ¿sí? En ese punto, ¿sí? Yo sé que corta, digamos, la recta correspondiente al que está sobre el lado AC, ¿sí? Por lo tanto, el lado correspondiente a' C' va a cortar en ese mismo punto, ¿sí? Corta en ese punto. Si yo no hubiese tenido C, fíjense que lo único que iba a hacer era unir el punto G con A y ahí iba a determinar C, ¿sí? Entonces, para encontrar B, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a hacer es trazar una recta, que en este caso yo tracé la recta BC, que corta al eje de homología en este punto que es el punto H, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si BC corta al eje en el punto H, la recta correspondiente que va a ser la recta A'B' también tiene que cortar en ese mismo punto H. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es trazar la recta A'H. Perdón, C'H. ¿Sí? Ahí Perdón, me perdí, profe. Ah, eso iba a preguntar. Sí. sí, es C'H, perdón, me confundí con A', ¿sí? Como yo tracé la recta BC, yo lo que voy a buscar es la recta B'C'. B' no conozco, ¿sí? Entonces trazo simplemente C'H, ¿sí? Es la misma recta que la que pasa por B, ¿sí? Como B está sobre esta recta punteada, digamos, ¿sí? Acá es un segmento, digamos, yo lo tracé para que no quede muy engorroso el gráfico, ¿sí? Sería la recta OB, ¿sí? Esa es la recta que pasa por el centro de homología. Por lo tanto, el punto correspondiente a B, que sería B', va a estar sobre esta recta punteada, ¿sí? Y además tiene que estar sobre la recta C'H. Por lo tanto, ese punto va a estar en la intersección entre esta recta BO y la recta HC'. Y ahí sería B'. Ahí ya tengo la figura armada, ¿sí? Ahí ya tengo la figura armada. Sería, ya encontré la figura homológica, ¿sí? Que es la figura homológica a este triángulo o a este trivértice ABC, ¿sí? Yo simplemente lo que les voy a hacer ahora es encontrar las rectas límites para practicar nomás, digamos, ¿sí? Si bien la consigna no lo pedía, vamos a construir las rectas límites, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjense que nosotros ya tenemos este lado, digamos, la recta BC ya trazada, digamos, ¿sí? Tenemos la recta BC trazada. Lo que vamos a hacer es trazar una paralela por O, ¿sí? Una paralela por O. Esta recta que yo tracé acá, ¿sí? Es una recta paralela a BC, ¿sí? ¿Por qué trazo una paralela? Porque yo lo que voy a tener acá es un punto en el infinito, ¿sí? Fíjense que esta recta y esta recta son paralelas, por lo tanto determinan un punto en el infinito, ¿sí? Bueno, ahora, si yo quiero encontrar el correspondiente a ese punto en el infinito, ese punto va a estar sobre la recta límite, ¿sí? ¿Por qué va a estar sobre la recta límite? Porque dijimos en la clase pasada que la recta límite es el lugar geométrico de los puntos del plano cuyos homólogos son impropios, ¿sí? Es decir, que si yo tengo acá un punto impropio, ¿sí? El homólogo es un punto que está sobre este plano, ¿sí? O que al menos es propio, digamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Este punto impropio, ¿sí? Está sobre la recta BC, ¿sí? Está sobre la recta BC. Entonces, lo que vamos a hacer es, y fíjense que corta, eh, digamos, en el punto H acá, ¿sí? O sea, es esta recta, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Digamos, el homólogo, ¿sí? Fíjense que si este punto impropio está sobre BC, el punto propio, ¿dónde va a estar? Sobre B'C', ¿sí? Sobre B'C'. Entonces, acá lo que hice simplemente fue trazar otra paralela a B'C' para encontrar el correspondiente que tiene a ese impropio, ¿sí? Fíjense que este punto I que yo encontré acá, fíjense que es el punto correspondiente al punto impropio de estas dos rectas, ¿sí? Es decir, de la recta IO y la recta BC.
¿sí? El impropio es un punto que está sobre la recta BC, ¿sí? Es un punto impropio. El propio es un punto que está sobre la recta B'C' y sobre OI, ¿sí? Porque tiene que estar sobre la recta que pasa por el centro, ¿sí? Entonces es este punto I, ¿sí? O sea, no hay otra opción porque tiene que ser la intersección entre la recta que pasa por O y la recta que pasa por B'C', ¿sí? Que sería este. Yo acá lo que había hecho es trazar una paralela a B'C', simplemente porque, a ver, yo creo que le había puesto los nombres, no, a ver o sí. No, no le había puesto los nombres. Volvemos nomás hasta ahí, ¿sí? Yo trazo, fíjense que acá lo que hice fue trazar una paralela a B'C'. ¿Para qué hago eso? Porque ahí, fíjense que si trazo una paralela a B'C' por O, lo que voy a encontrar es otro punto impropio, ¿sí? Otro punto impropio. Ese punto impropio tiene un correspondiente propio, ¿sí? Que como ese punto impropio que nosotros encontramos está sobre B'C', el correspondiente que va a ser propio tiene que estar sobre BC, ¿sí? Y además, para que sea el correspondiente, o sea, puede ser cualquiera de estos infinitos puntos, pero va a ser el único que también está sobre la recta que pasa por O, que es este punto J, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Recapitulemos otra vez. Vamos a ver este último, ¿sí? Ahora que tengo el punto, por ahí va a ser más fácil, ¿sí? Yo lo que hice fue trazar una recta B'C', ¿sí? Considero esa recta. Y lo que hago es trazar una paralela a B'C' que pase por O. ¿Para qué? Para encontrar un punto impropio, ¿sí? Ese punto impropio le voy a poner un nombre, ¿sí? Vamos a ponerle acá J infinito, ¿sí? Vamos a ponerle por acá, J infinito. Ese punto impropio, ¿sí? Se obtiene de la intersección entre estas dos rectas, ¿sí? Se obtiene de la intersección entre esas dos rectas, ¿sí? Este punto J impropio dijimos que está sobre B'C', ¿sí? Por lo tanto, el correspondiente tiene que estar sobre BC, ¿sí? Tiene que estar sobre BC. Como es correspondiente, ¿sí? J sub infinito, ¿sí? O sea, el punto impropio J está sobre la recta OJ, ¿sí? OJ como chinela. Sobre la recta OJ, ¿sí? Además de estar sobre B'C', está sobre OJ, ¿sí? Es un punto impropio que es la intersección de estas dos, ¿sí? Entonces, el correspondiente a J sub infinito entonces va a estar sobre BC, ¿sí? Y sobre OJ, ¿sí? Por lo tanto, es este punto de intersección, ¿sí? Este punto I, ¿sí? No sé si es I o es L, me parece que es I. Es un punto que pertenece a la recta límite del sistema A'B'C', ¿sí? Este punto en realidad sería primo, digamos, ¿sí? Vamos a renombrarle. Esto sería I', ¿sí? Porque es un punto de este sistema, ¿sí? Fíjense que justamente este punto I' está sobre la recta B'C', ¿sí? B'C'. Y la recta, ¿sí? La recta límite del sistema ABC, ¿sí? Es una recta que pasa por J, ¿sí? Fíjense que J es un punto que está sobre la recta límite, porque nosotros eso es lo que buscamos, ya que su correspondiente es impropio, ¿sí? Ya que su correspondiente es impropio. Y además es una recta que está, es un punto, perdón, que está sobre la recta BC. Por lo tanto, es un punto de la recta límite del sistema ABC, ¿sí? Entonces, lo que hago simplemente es, otra vez recordemos que las rectas límites son paralelas a el eje de homología, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que hago es trazar una paralela al eje que pase por J y una paralela al eje que pase por I. Pasa por J, pasa por I, ¿sí? Ahí tengo las dos rectas límite, la recta límite L y la recta límite L', ¿sí? Bien,
No sé si se escucha bien porque como está lloviendo, no sé si por ahí sale toda la lluvia por el micrófono. Yo escucho bastante la lluvia, así que... Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Bien, perfecto. Entonces, este sería el primero, ¿sí? Yo igualmente este archivo les voy a pasar después de que terminemos ahora la clase. Sería voy a subir los archivos al grupo y de ahí subo la clase a YouTube, ¿sí? Les aviso por las dudas. Como está lloviendo, no sé si por ahí en algún momento se corta la luz. Si se corta la transmisión es porque o se corta la luz o se corta internet, ¿sí? Bien. Así quedaría entonces la primera actividad, digamos, ¿sí? Eh, Vamos a la siguiente, ¿sí? En la segunda decía construir las rectas límites de las configuraciones dadas, ¿sí? Voy a abrir acá la actividad 2 de homología. Bien. Voy a abrir el protocolo de... ¿Por qué no está el protocolo de construcción? Tengo un pequeño inconveniente con esto. Vamos a ver. Ay, no sé qué le pasa aquí. Ahí está. Bien. Vamos desde el inicio. Tenemos que ir hasta el punto donde ustedes tenían. Bien. Ustedes tenían este gráfico, ¿sí? O sea, así como está, digamos, la homología de centro O, donde tenemos el trivértice ABC y el trivértice A'B'C', ¿sí? O sea, tenemos una figura y su homólogo, ¿sí? Además del centro, ¿sí? Cuando yo tengo esto, ya está determinado todo, digamos, ¿sí? O sea, eh, digamos, la recta que yo voy a encontrar es única, ¿sí? O sea, a todos le tuvo que haber salido exactamente lo mismo, ¿sí? No es que puede salir otra, ¿sí? Eh, bien, entonces, lo que voy a hacer primeramente, que necesito, digamos, para hacer la homología, ¿sí? Es hallar el eje de homología, ¿sí? Uy, me fui mucho. Que para hallar el eje de homología, ya dijimos una manera muy sencilla, trazo la recta B'C' y la recta BC, ¿sí? Ahí está B'C' y BC. Dijimos que los lados correspondientes se cortan en puntos de una misma recta, por lo tanto, tanto este punto como el otro que voy a encontrar, que es eh, el punto correspondiente a B'A' y BA, ¿sí? Y ahí simplemente trazo, fíjense que ahí tengo los dos puntos, E y F, y ahí trazo el eje. Ese es el eje de homología. ¿Cómo voy a encontrar las rectas límites? ¿Sí? Va a ser de manera muy similar a la anterior, ¿sí? Fíjense que ahí lo que tracé, a ver si se ve ahí, es una recta paralela a B'C' que pase por O, ¿sí? Una recta B'C' paralela a B'C' que pase por O, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí encuentro, a ver, no me acuerdo si le puse el... No, todavía no le había puesto el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que encuentro es, entre estas dos rectas, ¿sí? La recta paralela a B'C' que pasa por O y la recta B'C' es un punto homólogo, un punto impropio, perdón, ¿sí? Ese punto impropio, ¿sí? Pertenece a la recta B'C' y además pertenece a la recta paralela que pasa por O, ¿sí? Entonces, el correspondiente a ese punto, ¿sí? Va a ser un punto que pertenece a la recta que pasa por O, pero que también pertenece a la recta BC, ¿sí? Pertenece a la recta BC porque tiene que ser el punto de intersección, digamos, ¿sí?
es entonces ese punto G, ¿sí? Como dijimos, B'C' es paralela a, ahora que tenemos el punto, a la recta GO, ¿sí? Entre esas dos rectas se determina un punto impropio que va a ser el punto G, G' infinito, ¿sí? Es un punto, es G' porque está sobre la recta B'C', y es impropio porque es la intersección de la recta B'C' y GO, ¿sí? El correspondiente a ese punto impropio, es decir, a ese punto G', va a ser el punto G, ¿sí? Ese punto pertenece tanto a la recta GO como a la recta BC, ¿sí? Pertenece a esas dos rectas. Por lo tanto, es esa intersección, ¿sí? Ahí fíjense lo que hago es una paralela, en este caso, a la recta BC que pase por O, ¿sí? Es la misma lógica, digamos, ¿sí? Lo que yo quiero encontrar es, acá creo que sí. Ahí. Fíjense que lo que yo encuentro trazando la paralela que pasa por O es el punto H sub infinito, ¿sí? Es un punto que está sobre la recta BC y sobre la recta OH, ¿sí? Sobre esta recta, ¿sí? Como son paralelas, es un punto impropio, ¿sí? Yo, si quiero encontrar su correspondiente, va a ser un punto que está sobre esa misma recta OH y además está sobre la recta B'C', ¿sí? ¿Por qué? Porque H está sobre BC, por lo tanto, por lo tanto, H', perdón, tiene que estar sobre B'C', ¿sí? Me parece que no le puse a este, es H', ¿sí? Bien, ahí fíjense que tengo el punto G que pertenece a la recta límite del sistema ABC y el punto H' que es, pertenece a la recta límite del sistema A'B'C', ¿sí? Por lo tanto, paralela al eje de homología, trazo una recta que pase por H', trazo una recta paralela al eje E que pase por G', y ahí encuentro. Parece que no le puse nombre, vamos a ponerle no, ¿sí? Encuentro la recta, uy, ¿qué puse? Ah, no, puse un deslizador. La recta, esta de acá arriba que sería L', ¿sí? Voy a mover este L' y la recta límite acá que podemos llamarle recta R, por ejemplo, ¿sí? Que serían las dos rectas límites, ¿sí? La recta límite del sistema ABC, la recta límite del sistema A'B'C'. Recordamos que el homólogo de la recta R es una recta impropia y el homólogo de la recta L' es una recta impropia también. Susana, ¿querés hacer una Profe, pregunta? tengo una duda. Sí, Sí. Para hallar las rectas, ¿puedo tomar cualquiera de los lados cualquiera de los de una lados. de las figuras sería? Sí, Y la puede ser recta sí o cualquiera. sí tiene que ser la misma. Claro, tiene que ser la misma, ¿sí? Sí, Porque vos usás la recta, digamos, por ejemplo, yo usé BC y ahí después tengo que usar B'C' sí, sí. porque tiene que ser el correspondiente, ¿sí? Sí, siempre el lado correspondiente, pero Siempre el lado puedo correspondiente. elegir Puede ser cualquiera de los cualquiera, lados de la figura. ¿sí? Cualquiera de los Mm, lados te va a dar un punto sobre R o sobre L' en este caso, ¿sí? sí, Inclusive, quizás si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, les puede aparecer que yo elijo un punto cualquiera del eje y uno, por ejemplo, si yo elijo, voy a hacerlo, que igualmente yo no elijo este método porque si no queda muy grande el gráfico, ¿sí? O sea, porque ya tenemos esto y queda súper grandísimo, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo elijo un punto cualquiera, no sobre la recta límite, perdón, sino sobre el eje, ¿sí? Y uno, por ejemplo, C con H y C' con H', ¿sí? Si yo trazo las paralelas a eso, ¿sí? Eh, voy a encontrar puntos, ¿sí? Que tienen que pertenecer a esa misma recta, ¿sí? Van a pertenecer a esa misma recta. Fíjense que acá se cortó uno, ¿sí? Y el otro, ya me perdí dónde están todos los segmentos.
eh, paralela es esta, y la otra paralela era acá, no, acá este punto, ¿sí? O sea, tenemos los puntos, digamos, que, ahí para que quede este grado, acá tenemos otro punto, y si yo estiro, ¿qué segmento me faltaría? Este, este, va a estirar y se va a cortar acá, ¿sí? O sea, yo puedo elegir no solo los puntos, esto voy a deshacerlo igualmente porque si no queda, fíjense que quedan muchas rectas, digamos, ¿sí? Yo puedo elegir no solamente los lados que tengo acá, ¿sí? Sino que además puedo elegir cualquier punto sobre el eje, unir cualquiera de los puntos A', B', C', A, B, C con ese punto, trazar como hicimos recién las paralelas, y ahí igualmente voy a encontrar un punto sobre la recta límite R o sobre la recta límite L', ¿sí? Siempre trabajando con los correspondientes, o sea, si yo elijo un punto, ¿sí?, sobre el eje y trazo la recta CH, no voy a trazar la recta A'H porque si no, ahí sí no me va a dar, ¿sí? Tiene que ser C'H', ¿sí? Entonces, cuando yo trazo las paralelas a esas rectas, ¿sí? Perdón, no era esa, era esta. ¿Sí? Se vuelven a cortar, fíjense, en puntos, ¿sí? De, en este caso, el punto I, que pertenece a la recta R, y el punto J, que pertenece a la recta L', ¿sí? Pero como les digo, fíjense que quedan un montón de rayas que uno ya se pierde todo dónde van. ¿Sí? Entonces para no agregarle más cosas, utilizamos los mismos lados. ¿Sí? Este era el segundo. Vamos al tercero. La actividad número 3 decía, construir la figura homológica al trivértice ABC conociendo el eje, el centro y la recta límite del sistema ABC. ¿Sí? La recta límite del sistema ABC. Se me fue el protocolo de construcción otra vez. Profe, Sí, para, o sea, lo que no entiendo es que si nosotros tenemos una recta límite para el sistema ABC y una recta límite para el sistema A', B', C', ajá, exactamente. o sea, una sola recta límite por cada sistema. Exactamente. Es una recta límite para Ah, cada ok, sistema. ¿Por qué? ok. Porque hay una recta, no sé por qué me queda este espacio acá en blanco. Mm, eh, no sé. Acá otra vez pasó lo mismo. Voy a cerrar el GeoGebra y voy a abrir otro. Eh, ¿Por qué hay dos rectas? O sea, hay una recta para el sistema ABC y una recta para el sistema A', B', C'. Si ustedes se fijan en el gráfico que yo les había pasado, que es el de que yo lo hice en el espacio, digamos, ahí se ve bien, digamos, porque una recta está sobre un plano, ¿sí? O sea, sobre el plano que está la figura ABC. Y la otra recta está sobre el plano que está la figura A', B', C'. ¿Sí? Entonces, la recta que está sobre ABC tiene como homólogo una recta impropia. ¿Sí? Y la recta que está, quedan 10 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta y ya. A ver, ahora sí. Sí vemos. Bien. Ahora sí. Y la recta que está sobre
digamos, el plano que contiene el sistema A', B', C', ¿sí? Es una recta que tiene como correspondiente una recta, digamos, impropia. ¿Sí? O sea, cada sistema tiene en su plano una recta límite cuyo homólogo, ¿sí? Es decir, la recta límite del sistema ABC es una recta que está sobre el plano, digamos, de A', B', C'. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la recta del otro sistema. ¿Sí? Por eso tiene una cada uno. No me acuerdo, acá era, ahí está. Nosotros teníamos esto, ¿sí? Una homología dado el centro, el eje de homología y la recta límite, ¿sí? Con estos tres elementos también ya se determina una única homología, ¿sí? Es decir que yo tengo esta figura ABC, la homóloga va a ser única, ¿sí? ¿Cómo hacemos para trabajar esto? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es trazar una recta BC que va a cortar a el eje en el punto H, ¿sí? Y a la recta límite en el punto G, ¿sí? Yo trazo, fíjense, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es encontrar ahora, digamos, el punto correspondiente a B y a C, ¿sí? Entonces, yo uno O con G, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque como yo conozco la recta límite, ¿sí? Fíjense que si BC están sobre esta recta que pasa por G, ¿sí? Los homólogos B', C' van a estar sobre una recta que pasa por el homólogo de G, ¿sí? Que va a ser una recta paralela, ¿sí? Es decir, trazo una recta BC que corta al eje en H y a la recta límite en G, ¿sí? Ahí trazo una recta paralela a OG, ¿sí? O sea, primero trazo la recta OG y trazo una paralela que pase por H. ¿Por qué que pase por H? Porque nosotros sabemos que si G está sobre BC, G', que es homólogo y es infinito, está sobre B', C', ¿sí? Y además, B', C' tiene que cortar al eje en el mismo lugar donde corta BC, ¿sí? Por lo tanto, esta recta, ¿sí? Que corta en el mismo punto donde corta BC y además contiene al punto G, G' infinito, ¿sí? Sería esta recta, va a estar sobre el punto B' y el punto C', ¿sí? ¿Cómo vamos a saber dónde está? Y porque tiene que estar sobre esta recta y sobre las rectas que pasan por O, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya determino IJ. En realidad acá, esto sería C' y esto es B', ¿sí? Me olvidé de cambiarle el nombre a los puntos, ¿sí? Bien, ahí hago lo mismo con una recta que pasa por AB, digamos, ¿sí? En realidad ya no sería necesario, digamos, sino que acá se remite al primer caso, digamos, ¿sí? O sea, yo trazo la recta BA y corta en el punto K a la recta límite y en el punto L al eje, ¿sí? Yo tracé, fíjense, la recta OK, ¿sí? Esta recta, ¿sí? Simplemente para hacerlo con la recta límite, ¿sí? Pero ya podría haber trazado simplemente de él, ¿sí? Ahí lo que hago es trazar una paralela a OK que pase por L, fíjense que va a pasar obviamente por B', ¿sí? Y fíjense que este punto de intersección entre la recta LB' y la recta AO tiene que ser donde está A', ¿sí? Que se llama M, pero en realidad es, lo voy a renombrar, A', ¿sí? Y ahí fíjense que ya obtuve la figura homóloga, ¿sí? Ahí tracé el trivértice nomás, y fíjense que yo ya tengo la recta límite L, ¿sí? Y fíjense que estos dos puntos, acá y acá, son puntos que pertenecen a la recta límite de este otro sistema. ¿Por qué? Porque el homólogo de este punto está en el infinito, y el homólogo de este punto está en el infinito, por lo tanto, son puntos de la recta límite.
trazo la recta límite y ahí queda, ¿sí? Este es bastante sencillo también, digamos, más que uno ya le va agarrando la mano, digamos, ¿sí? O sea, siempre que quiero un punto impropio, trazo una paralela, ¿sí? Y lo mismo, si tengo un punto impropio y quiero hallar el correspondiente, tengo que trazar paralelas y, otra vez, ¿sí? Vamos a ver, vamos a pasar al último, perdón. A ver. Otra vez me queda este espacio en blanco. Vamos a cerrar otra vez, voy a volver a abrir GeoGebra. Queda el último para ver y ahí ya lo de la clase de hoy, que son las homologías de la circunferencia, ¿sí? Tengo tantas cosas acá. Quiero ver el protocolo de Rafa, porque no lo veo. Ahí está. Bien, vamos a ir al inicio. Y ahí fíjense que en este teníamos, conocíamos prácticamente lo mismo. O sea, el centro del eje, pero ahora conocíamos la recta del otro sistema, ¿sí? Ese es el eje y esa es la recta límite del otro sistema, ¿sí? Bien, fíjense que acá vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿sí? Trazo la recta BC y ahí encuentro el punto de intersección con la recta límite y con el eje, ¿sí? Trazo una paralela, ¿sí? Y en el punto de intersección, ¿sí? Marco este punto que sería el punto D, ¿sí? El punto correspondiente a este es un punto impropio, ¿sí? Ahora, fíjense, el punto que yo encontré acá, ¿sí? Que es el punto G, digamos, que es la intersección entre el lado BC y el eje de homología, ¿sí? Trazo una recta que pase por D y ese punto G, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el punto D, el correspondiente, es impropio, ¿sí? Ese correspondiente impropio, además, el impropio, digamos, está sobre BC, ¿sí? Por lo tanto, si corta a la recta en G, ¿sí? Quiere decir que la recta que pasa por ese punto D, ¿sí? Y que pasa por el punto D, digamos, contiene además al punto B' y C', ¿sí? Contiene el punto B', que acá se llaman H e I. Bueno, le voy a dejar así nomás el nombre porque se va a terminar el tiempo, ¿sí? Y ahí fíjense que hago lo mismo con el lado AB, ¿sí? En realidad acá hice la otra forma, ¿sí? O sea, tracé, no hice de la misma forma, ¿sí? Trazo el lado BA, digamos, ¿sí? El lado AB, una paralela que pase por O, determino el punto K, y ahí trazo la recta que pasa por K y por J. Así determino, fíjense que va a pasar obviamente por H porque es el mismo que pasa por B, digamos, ¿sí? O sea, H es correspondiente a B. Y ahí determino el punto L que es el correspondiente a A. Ahí tengo la figura armada. Y ahí se terminó, digamos, las 4 actividades, ¿sí? Fíjense que es una manera bastante similar, solo que la diferencia es que acá, digamos, yo trazo BC y encuentro este punto